Stephanie siempre había tenido una vida aparentemente perfecta. Una casa hermosa, un esposo amoroso, y una estabilidad que muchas mujeres envidiarían. Jonathan, su marido, la adoraba. Trabajaba largas horas para que no le faltara nada, le dedicaba detalles constantes, y confiaba en ella ciegamente. Pero a veces, cuando la rutina se instala y la emoción se apaga, el corazón más fiel puede tropezar con la tentación. Todo comenzó en la oficina, con alguien que no debió cruzarse en su camino, Marcelo. Un hombre seguro, carismático y audaz, conocido por su habilidad para decir lo que una mujer quiere escuchar. Stephanie, aburrida de la monotonía, cayó en su juego sin darse cuenta. Al principio fueron solo conversaciones inofensivas, risas compartidas en el almuerzo, mensajes de trabajo que se extendían hasta la noche. Pero pronto, las palabras se transformaron en miradas, y las miradas en algo más. Marcelo era un hombre casado, con una esposa devota que lo esperaba cada noche. Eso no le importó a Stephanie. Se convenció de que lo que vivían era amor, que habían nacido para estar juntos. Se sentía viva otra vez, deseada, y confundió el deseo con pasión. Cada encuentro secreto se volvió un escape de su vida real, una mentira que justificaba con excusas cada vez más débiles. Pero los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. Una noche, Jonathan llegó a casa antes de lo esperado. El olor a perfume ajeno y un mensaje que apareció en el celular de Stephanie fueron suficientes para destrozar años de confianza. ¿Quién es Marcelo?, preguntó él con la voz quebrada. Ella no supo qué decir. Balbuceó excusas, negó, lloró, pero su mirada la delataba. Te di todo, Stephanie, dijo Jonathan con el alma rota. ¿Todo? ¿Y así me pagas? Esa noche, ella intentó suplicarle, pero él ya no la escuchaba. Le pidió que se marchara, que se llevara sus cosas y saliera de su vida. El amor que alguna vez los unió se había convertido en cenizas. Jonathan no gritó ni buscó venganza, simplemente cerró la puerta detrás de ella y decidió no mirar atrás. Stephanie, desesperada, fue en busca de Marcelo. Lo llamó una y otra vez hasta que él accedió a verla. Se encontraron en el estacionamiento del edificio donde solían esconderse. Ella llegó con los ojos hinchados, temblando, buscando consuelo. Marcelo, lo sabe todo, me echó de casa, dijo entre sollozos. Pero no me importa, ahora podemos estar juntos. Él la miró en silencio, sin la chispa que antes la desarmaba. Tenía una expresión fría, casi indiferente. ¿Juntos?, repitió con una sonrisa amarga. ¿Tú crees que voy a dejar a mi esposa por una mujer que fue capaz de traicionar al hombre que la amaba? Sus palabras fueron como una daga directa al corazón. Pero tú me dijiste que me amabas, que yo era especial, intentó decir, ahogándose entre lágrimas. Eso fue parte del juego, Stephanie. No confundas diversión con amor, respondió él con crueldad. No voy a destruir mi familia por ti. Ella sintió que el mundo se derrumbaba. Había perdido a su esposo, su hogar, y ahora también al hombre por quien lo había arriesgado todo. Marcelo se marchó sin mirar atrás, dejándola sola bajo la lluvia, con el maquillaje corrido y el alma hecha trizas. Esa noche, Stephanie caminó sin rumbo, sintiendo el peso de sus decisiones. Todo lo que creyó controlar se le había escapado de las manos. Había jugado con fuego y ahora solo quedaban las cenizas. Buscó refugio en casa de una amiga, pero nadie quiso recibirla. Las redes sociales estaban llenas de rumores, en su trabajo todos sabían lo que había pasado. Había perdido su reputación, su matrimonio y hasta su dignidad. Frente a un espejo, se miró detenidamente. El reflejo que devolvía la mirada no era el de la mujer elegante y segura que una vez fue. Era el rostro de una desconocida, marcada por el dolor, la culpa y la vergüenza. Sus manos temblaron al tocar el cristal, como si buscara respuesta en una versión de sí misma que ya no existía. En su mente, la voz de Jonathan retumbaba, te di todo. Y por primera vez, entendió lo que había perdido. No era solo un esposo, era el amor real, el único que no se compra con deseo ni se alimenta con mentiras. Mientras las luces de la ciudad se apagaban, Stephanie comprendió que estaba sola. Pero aún no sabía que el destino no había terminado con ella. Su caída apenas comenzaba.
El amanecer encontró a Stephanie caminando sin rumbo, con los pies descalzos y el corazón hecho pedazos. Había perdido todo en una sola jugada, su esposo, su estabilidad y la ilusión del amante que le prometió un paraíso que nunca existió. Durante días vagó entre pensamientos de culpa y desesperación, repasando una y otra vez la escena de Marcelo rechazándola, sus palabras crueles retumbando en su cabeza: no voy a dejar a mi esposa por una mujer que traicionó a su marido. Esas palabras fueron el golpe final. Le dolieron más que cualquier castigo, porque en ellas descubrió su realidad, se había convertido en lo que más despreciaba. Y en medio de ese vacío, una idea comenzó a crecer en su mente: tal vez aún había una esperanza, tal vez Jonathan podría perdonarla. Pasaron las semanas. Stephanie intentó rehacer su vida, pero ninguna puerta se abría. En el trabajo la habían despedido, sus amigas la evitaban y su familia apenas le dirigía la palabra. Solo quedaba una persona que alguna vez la amó de verdad. Y aunque sabía que lo había destruido, decidió buscarlo. Una tarde lluviosa, se presentó frente a la casa que antes fue su hogar. El mismo portón, las mismas ventanas, pero todo parecía ajeno. Respiró hondo, temblando, y tocó el timbre. Su corazón latía con fuerza. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Jonathan apareció. Vestía sencillo, con el rostro sereno, pero en su mirada aún se notaba una sombra de dolor. No esperaba verla, pero tampoco se sorprendió. Stephanie, dijo su nombre como quien menciona un recuerdo lejano. ¿Qué haces aquí? Ella bajó la cabeza. Tenía que verte, respondió con voz temblorosa. Necesito hablar contigo, Jonathan. Él la observó por un momento antes de dar un paso atrás, permitiéndole entrar. El interior de la casa había cambiado, ya no quedaban fotos de ellos, ni rastros de su antigua vida juntos. Stephanie sintió que el alma se le encogía. No vengo a pedirte nada, mintió, con los ojos húmedos. Solo quiero decirte que lo siento. Me equivoqué. Fui débil, ciega, y perdí al único hombre que me amó de verdad. Jonathan se mantuvo en silencio. La escuchaba, pero su corazón no se movía. Había aprendido a controlar el dolor, a reconstruirse desde la ruina. Tú me dijiste que me amabas, continuó ella. Que pase lo que pase, estaríamos juntos. Yo arruiné todo, lo sé. Pero si me das una oportunidad, puedo demostrarte que cambié. Jonathan respiró hondo y la miró fijamente, con una mezcla de tristeza y compasión. ¿Una oportunidad? Repitió lentamente. Stephanie, cuando te fuiste no solo me quitaste la paz, me arrancaste el alma. Me hiciste dudar de mi valor, de mi fe, de lo que era capaz de sentir. Ella rompió en llanto. Lo sé, y lo merezco. Pero he pagado por todo. Marcelo me rechazó, me humilló, y entendí el daño que te hice. Te juro que no busco tu dinero, ni tu casa, solo, tu perdón. Jonathan se acercó unos pasos, lo suficiente para verla temblar. Te perdoné hace tiempo, dijo con voz firme pero serena. No porque lo merezcas, sino porque no podía vivir atado al rencor. Pero eso no significa que podamos volver. Ella lo miró con desesperación. ¿Por qué no? Si todavía me miras con ese brillo en los ojos, intentó acercarse, pero él se apartó. Porque una mirada no borra una traición, respondió él, conteniendo la emoción. Tú jugaste con mi amor, te burlaste de mis votos, de todo lo que construimos juntos. Fuiste mi esposa, mi amiga, mi compañera, y me convertiste en un extraño en mi propia casa. Stephanie cayó de rodillas, suplicando entre sollozos. Por favor, Jonathan, te amo. No me dejes así. Él bajó la mirada y, con un tono lleno de calma y sabiduría, dijo lo que llevaba guardado desde hacía meses. El amor no es suficiente cuando el alma está rota. Yo te amé con todo lo que era, pero ese hombre que te esperó con flores y confianza, ya no existe. Tú lo destruiste. El silencio fue insoportable. Solo se escuchaban los sollozos de ella y el eco de sus palabras. No podría imaginar tener una vida con la mujer que me traicionó, Stephanie, continuó. Pero aún así, deseo que encuentres paz, aunque no sea conmigo. Ella alzó la vista, con lágrimas mezcladas con resignación.
Lo comprendió. Ya no quedaba nada por salvar. Adiós, Jonathan, susurró antes de salir por la puerta. Él la vio alejarse bajo la lluvia, sabiendo que ese adiós era definitivo. Sintió tristeza, sí, pero también una extraña libertad. Había cerrado el círculo, y aunque el pasado aún dolía, por fin podía respirar sin el peso del engaño. Mientras Stephanie desaparecía entre la niebla, el amor moría del todo, dejando en su lugar una lección grabada con fuego, que quien traiciona el alma de otro, termina perdiendo la suya. Stephanie caminaba sin rumbo bajo la lluvia, con el alma hecha pedazos. Había dejado atrás la última puerta que se le cerraba, la de Jonathan. Ya no tenía trabajo, ni familia, ni amigos, ni siquiera el amante por el que lo había perdido todo. Lo único que le quedaba era el peso insoportable de su conciencia. Su reflejo en los escaparates le devolvía la imagen de una mujer envejecida por la tristeza, vacía, sin brillo, sin propósito. Pasó los días durmiendo en habitaciones baratas, sobreviviendo con lo poco que tenía. Intentó buscar empleo, pero su nombre era sinónimo de escándalo. Nadie confiaba en ella, nadie quería darle una oportunidad. Su pasado la perseguía como una sombra implacable. En las noches, pensaba en Jonathan, en su mirada al despedirse, tan llena de calma y a la vez de distancia. Esa serenidad que había visto en él le dolía más que el rechazo. Porque comprendía que, aunque la había perdonado, ya no la amaba. En cambio, Jonathan había seguido adelante. Le tomó tiempo, meses de silencio, de sanar lo que ella había destruido. Aprendió a disfrutar de la soledad, a reencontrarse con la paz que la traición le había arrebatado. Ya no cargaba odio ni tristeza, solo una especie de madurez dolorosa que lo había transformado en un hombre más sabio. Fue en ese proceso de reconstrucción donde conoció a Lucía, una mujer distinta a todo lo que había vivido. Era sencilla, trabajadora, de mirada honesta y risa sincera. No tenía lujos ni promesas vacías, pero sí un corazón transparente. Al principio, Jonathan se resistía. Le temía al amor, a abrir las puertas del alma otra vez. Pero Lucía no exigía nada, solo le ofrecía su compañía y su verdad. Poco a poco, sin planearlo, comenzó a sanar en ella lo que Stephanie había destruido. Lucía no le preguntaba por su pasado. Solo lo miraba con ternura cuando veía en sus ojos una sombra. Con el tiempo, Jonathan volvió a sonreír. Descubrió que aún era capaz de amar, pero ahora de una forma distinta, más serena, más real. No buscaba perfección, sino paz. Mientras tanto, en un rincón olvidado de la ciudad, Stephanie pasaba los días escribiendo en un cuaderno viejo que había encontrado. No sabía por qué lo hacía, quizás para no perder la cordura. En esas páginas derramaba todo lo que sentía, su arrepentimiento, su soledad, sus recuerdos de Jonathan. Cada palabra era una herida que sangraba, pero también un intento de redención. Una tarde de invierno, pasó frente a una cafetería y, a través del cristal empañado, lo vio. Estaba sentado junto a Lucía, riendo, sosteniendo su mano. Era una escena simple, pero llena de vida. Stephanie se quedó observando en silencio, sin atreverse a entrar. Había amor en esos gestos, un amor limpio, sin mentiras ni heridas. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era solo dolor, era comprensión. Entendió que Jonathan merecía ser feliz, que ella no era parte de ese nuevo capítulo. Lo había perdido para siempre, y no por mala suerte, sino por sus propias decisiones. Se alejó despacio, con los ojos húmedos y el corazón cansado. No sabía a dónde ir, pero por primera vez, no sintió odio ni rencor. Solo un vacío inmenso y una lección grabada en el alma: el amor no se destruye solo por infidelidad, sino por descuidar lo que una vez fue sagrado. Esa noche, mientras dormía en un pequeño cuarto de alquiler, soñó con Jonathan. En el sueño, él la miraba sin dolor, como si finalmente ambos estuvieran en paz. Ella le sonreía, sabiendo que ya no lo tendría, pero que su amor, aunque perdido, había sido real alguna vez. En otro lugar, Jonathan miraba a Lucía y pensaba en cómo el destino, con toda su crueldad, a veces pone a las personas equivocadas primero para que aprendan a valorar a las correctas después. No odiaba a Stephanie. En el fondo, le deseaba que encontrara paz, aunque su camino estuviera lleno de espinas. El tiempo siguió su curso.
Jonathan y Lucía construyeron una vida sencilla pero llena de amor verdadero. Él volvió a reír con el alma, volvió a sentir confianza, volvió a ser el hombre que una vez pensó haber perdido. Y aunque el pasado quedaba atrás, a veces, en el silencio de la noche, su mente recordaba a Stephanie con una mezcla de tristeza y compasión, como quien recuerda un error que lo hizo más sabio. Stephanie, en cambio, nunca volvió a tenerlo todo, pero aprendió lo que de verdad valía. El amor que traicionó se convirtió en la herida que la acompañaría por siempre, recordándole que la ambición y el deseo pueden destruir lo que más importa. Así, el destino cerró su historia con un contraste profundo, la caída de una mujer que lo perdió todo por engañar, y el renacer de un hombre que aprendió a amar otra vez, no desde el deseo, sino desde la verdad. Porque a veces, el amor no muere, solo se transforma en la paz de saber que, aunque el corazón se rompa, aún puede volver a latir.